está aquí. Ajá. Eh, pequeños. Si ya les entregaron, si ya les entregaron, ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar, mis hermanos, del origen de la Biblia, pero vamos a hablar de la Biblia de manera general. Vamos a estar hablando sobre la clase, si le podemos llamar una clase, no sé si ustedes quieren llamarle clase, pero ahí cuando esté lista tú me avisas nomás, pero lo que vamos a hacer hoy día es una pequeña introducción, ¿ok? Vamos a tratar de hablar sobre, en este tiempo que nos queda, sobre qué es la Biblia, ¿no? Cómo encontramos el origen de la Biblia, porque como cristianos, seguidores de Jesús, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Creemos eso? ¿O alguien aquí no cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿por qué lo creemos? Ahora, ¿sabemos más sobre la Biblia? La idea es que vayamos conociendo desde sus orígenes, cómo se formó, cómo se transmitió, porque hoy día tenemos la Biblia en nuestro iPad, en el iPhone, en distintos formatos, ¿verdad? Tenemos, ya está listo, ok. Creo que no está funcionando. No, no está funcionando. Bueno, tenemos la Biblia en muchos formatos. Las tenemos letra pequeña, letra grande, tenemos distintos idiomas, tenemos la Biblia digital, tenemos la audiobiblia, ¿verdad? Tenemos, incluso tenemos Biblias para personas en el sistema Braille, ¿sí? Que es para las personas que son no videntes, que ellos leen con sus dedos, ¿verdad? Tenemos la Biblia en eso, pero ¿la Biblia fue escrita en eso? Una pregunta, ¿verdad? La Biblia fue creada como una app que hoy la usamos. ¿Cómo fue creada la Biblia? Entonces, lo que vamos a tratar de ir haciendo es... No llega. A lo mejor debiese llegar igual. Yo creo que no ha reconocido el... Déjame lo apago y lo prendo. Bueno, si no, dale al siguiente nomás. Si no, yo te digo siguiente y ya. Ahí está. Bueno, la Biblia, mis hermanos, es un libro formidable. Esta clase se llama un libro extraordinario. Es un libro extraordinario, es un libro formidable. Es algo singular. La palabra singular significa que no hay otro como ese, ¿no? Y la Biblia, probablemente, no sé si está avanzando. Dale next. No, dale next. No sé por qué no funciona. Entonces, ¿qué es la Biblia? Muchas veces nosotros pensamos que la Biblia es un libro, ¿verdad? Un libro. Pero en realidad la Biblia es una colección de libros. La Biblia es como una biblioteca, podríamos decir. Biblia del vocablo biblión, que se llama, que significa biblioteca o un conjunto de libros, ¿sí? En nuestra Biblia protestante que tenemos, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros ocupa, la Reina Valera 1960, alguna nueva versión internacional y otras similares, la Biblia de las Américas también, tienen todas 66 libros, ¿sí? Ahora, estos están divididos entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero quiero que primero vayamos acercándonos a la Biblia. Probablemente muchos de ustedes quizás ya saben esto, quizás también muchos de ustedes no lo saben, o algunos no lo recuerdan. Entonces la idea es que vayamos paso a paso y vayamos los que ya lo sabemos recordando y los que no lo vamos escuchando por primera vez. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir anotando y luego cuando lleguemos al momento de preguntas, podemos hacerlas, ¿ok? Entonces lo primero es que la Biblia es un libro extraordinario, pero además es una colección de libros, ¿sí? No es uno solo, por lo tanto tenemos que entenderlo, aunque es un todo, tenemos que entender que hay diferenciaciones entre cada libro, ¿sí? Por ejemplo, Génesis no es igual al Evangelio de Mateo, ¿verdad?
y no es igual el Evangelio de Mateo a el Apocalipsis de Juan. ¿Sí? Hay distintas características. ¿Como cuáles? Tenemos historiografías, es decir, hay libros históricos. Tenemos biografías, es decir, una narración que nos cuenta sobre la vida de alguien, como en el caso de los evangelios. ¿Sí? Tenemos la narración de la vida de Jesús y su ministerio desde 4 perspectivas. Es como que estuviéramos contando la vida del pastor Esaú, ¿cierto? Si me permite. Pero la cuenta su esposa desde una perspectiva, que es una buena historia, la cuenta su hijo desde otra perspectiva, la podía contar su hermano desde otra perspectiva y la podía contar su padre desde otra perspectiva. Pero seguimos hablando de Esaú, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Es como que distintas cámaras enfocan una misma verdad, una misma paisaje. Tenemos poemas, ¿sí? Poemas. Tenemos profecías. Una palabra muy mal utilizada o ensuciada, ¿verdad?, en el último tiempo. ¿Sí? Tenemos cartas, correspondencias entre unas personas y otras, o entre una comunidad y una persona. ¿Sí? Tenemos discursos. Dentro de esos, Jesús en el discurso o su sermón del monte, discurso del aposento alto, el libro de los Hechos. Tenemos distintas cosas dentro de esta colección de libros. Tenemos tratados teológicos, como por ejemplo el Evangelio de Lucas, cartas de Pablo, que también podían considerarse tratados teológicos, la carta a los Hebreos. O sea, en fin, la Biblia es un libro extraordinario y es una colección de libros que aproximadamente, redondeando números, tiene 3.500 años de antigüedad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? ¿O vamos bien? Entonces, entendamos primero que la Biblia, ¿cierto?, es un libro, no solamente un libro, sino que es una colección de libros. Aunque nosotros tenemos todo en un solo libro, ¿verdad? Está empastado todo junto, pero no es así, es una colección. Pero ahora también vamos a ver que esta Biblia, esta biblioteca, tiene un origen singular. Números más, números menos, por eso hemos ido cerrando ciertas cifras, ciertos números. Y aquí decimos que hay 40 escritores de diferentes trasfondos y oficios. Algunos dicen que hay 45, otros dicen que hay 38, pero hay varios escritores bíblicos. Eso es lo que queremos transmitir. ¿Sí? Me faltó hacer... Sí, claro. No, claro, hay que hacer una diferenciación, mi hermano, usted está muy correcta. Una cosa es autor, y yo dije escritores, ¿no? Es una de las cosas que vamos a ver. El autor de la Biblia es uno solo. Hay una mente maestra detrás de la Biblia, porque hay una singularidad en su origen. ¿Cómo es posible que 40 escritores, ¿sí?, puedan contar una misma historia desde Génesis hasta Apocalipsis, sin contradicciones? ¿Perdón? Claro, exacto. Entonces, pero ¿cómo es posible que estos hombres imperfectos, y ese es un argumento a favor de la singularidad de la Biblia, de que como hombres imperfectos, con sus caracteres, con sus deficiencias, también con sus talentos, también con sus capacidades, pudieron escribir un libro tan singular? La única respuesta a eso es que tiene un solo autor. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. ¿Y eso qué lo declara? La misma Biblia. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar a la parte de la inspiración. Pero entonces Dios hace su voluntad soberana, pero se vale de instrumentos como usted y como yo. ¿Sí? Y entonces estos escritores tenían distintos trasfondos. Tenemos profetas, tenemos reyes, tenemos pescadores, tenemos gente humilde, gente como Salomón que tenía mucha riqueza. ¿Sí? Es decir, distintos oficios, distintas profesiones, también podríamos llamarle. Tenemos Lucas, que era médico, historiador, ¿sí? Tenemos a Mateo, que fue un recaudador de impuestos, ¿sí? Tenemos distintas historias de vidas que el Espíritu Santo utilizó, ¿sí?, a través del proceso de inspiración, que ya vamos a llegar allá, en diferentes épocas, mis hermanos. Sí, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla,
Desde aproximadamente, desde el primer libro más antiguo al último libro, aproximadamente cerrando números, hay algunos que ponen 1600 años, otros que ponen 1400 y algo, o sea, estamos redondeando números, mis hermanos, para que tengamos una idea. 1500 años, 40 escritores, 1500 años, en diferentes épocas, porque además, unos escritores no conocieron a otros escritores. Pasaron siglos entre uno y otro, pero sin embargo, por ejemplo, está la profecía de Isaías. 7 siglos antes de Jesús, Isaías da la profecía, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Es muy clara. Vino palabra de Jehová al profeta Isaías, ¿cierto? Y dio la profecía. Y narra Isaías capítulo 53, si ustedes después lo quieren leer en sus casas, capítulo 53, narra lo que iba a acontecerle al Mesías, pero con lujo de detalles. ¿Sí? Y eso se cumplió en Jesucristo, ¿verdad? Pero imagínense, Él dio testimonio, ¿cierto?, de Jesucristo, el Mesías, 7 siglos antes. Algunos dicen que Isaías lo datan a 4 siglos antes. Bueno, 4 siglos antes, pero muchos años antes de que pasara, ya estaba declarado por el Señor. Entonces, distintas épocas, distintos ambientes culturales tenemos que se desarrollaron en el Imperio Romano, en cautiverio, los babilonios, tenemos Egipto, o sea, tenemos distintas culturas en las cuales la Biblia fue viendo su origen. Y ahora yo me pregunto esto, ¿Isaías sabía que él estaba escribiendo el Antiguo Testamento para nosotros o el Tanaj para los hebreos? No. Así como Pablo no sabía que estaba escribiendo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero sí, la palabra de Dios había venido a ellos y ella estaba haciendo lo que debía de hacer. ¿Por qué? Porque tiene un origen singular, un origen único. Además de esto, mis hermanos, no solamente es un periodo de tiempo, no solamente que son distintos escritores, no solamente que son distintos trasfondos culturales, sino que además en 3 continentes. En Asia, en África y en Europa. 3 continentes. Si nosotros que aquí vemos, ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, como unas 20, 25 personas vemos aquí, ¿verdad? Aproximadamente. Si nos pusiéramos de acuerdo o tratáramos de ponernos de acuerdo en contar una sola historia, pero yo no les voy a decir a ustedes de qué es la historia, pero yo no les voy a decir a ustedes qué tienen que escribir, pero yo no les voy a decir a ustedes converse con tal y pónganse de acuerdo en lo que van a decir, ¿verdad? Aún quisiéramos eso, aunque lo hiciéramos intencionalmente, ya, tú vas a escribir esto y tú vas a responder esto, no saldría perfecto. No saldría perfecto. Y estamos todos en el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo lugar, aquí, ahora. Imagínense, 1500 años, 3 continentes, culturas distintas, oficios distintos. Y además, no tan solo eso, ¿cuántos aquí han batallado con el inglés? ¿Sí? ¿Han batallado con el inglés alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? 3 idiomas, mis hermanos. Esto fue escrito en 3 idiomas distintos. Hebreo, principalmente el Antiguo Testamento para nosotros, algunas porciones también en arameo, y griego koiné o griego común, que era lo que se utilizaba como un idioma que, gracias a la expansión del imperio griego por a través de Alejandro Magno, llegó a ser una lengua transversal, como quizás hoy día lo es el inglés, ¿verdad? Entonces imagínense, mis hermanos, ¿en su origen es singular o no lo es? Claramente sí. No hay una forma humana de explicar este escrito singular. Solamente que es la palabra inspirada de Dios a través de su Espíritu Santo, registrada por sus hijos. Es un origen singular. Vamos a la siguiente. Pero además, dentro del origen, tenemos que pensar lo siguiente. Parte en una nación que era insignificante, que ni siquiera era nación, ¿no? La nación de los hebreos, era una nación que no existía, que Dios se hizo un pueblo para que ellos fueran los custodios de la palabra del Señor. Eso lo dice Pablo. A ellos fueron dadas la ley y todas estas cosas para que ellos las guardaran, ¿sí? Y para que nosotros las conociéramos hoy.
Habían escritores que realmente no tenían educación, pero Dios los utilizó. También tenemos, perdón, no sé si se está viendo, sí. Esto ya un poco de alguna manera ya lo dije, me adelanté, pero bueno, tenemos poesía como son los libros de los salmos. ¿Usted ha leído los salmos? Me imagino que sí, ¿verdad? Y usted, claro, a lo mejor una poesía que para nosotros no es poesía, porque es una poesía hebrea, que tiene otro, por lo general nuestras poesías occidentales riman, ¿no? Tienen una rima, o sea, la frase final de un verso, de una línea, suena igual o tiene la misma terminación que la siguiente, ¿verdad? Para ellos no es así. Por eso a veces no nos suena poesía, pero cuando vemos estas figuras que utilizan, y las flores del campo, y los cielos, y todas estas cosas, las estrellas del cielo, el firmamento, todo eso es poesía, mis hermanos. Son figuras literarias. O también tenemos los proverbios, que hay sabiduría, por ejemplo, en ellos. ¿Sí? También hay poesía ahí. Tenemos el Cantar de los Cantares. Alguien ha utilizado más de alguna vez el Cantar de los Cantares como un canto de amor, ¿verdad? Como dedicarle a su esposo o a su esposa según corresponda. Fueron escritos por el rey Salomón, donde él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Y comienza a llevar a una persona a la realidad del Evangelio, que es que estamos todos sumidos en vanidad, que nada aprovecha. Pero finalmente te tira abajo y te lee cantar al principio, es como, ¿en serio? Ya, y eso me quiere animar, ¿no? Y uno va abajo, pero después dice, una vez que tú estás allá abajo, desanimado, dice, pero hay una esperanza, Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que leer desde esa perspectiva la Biblia, mis hermanos. Es una historia que es veraz y muchos decían, no, la Biblia está lleno de cuentos, de fábulas, de cosas que no sucedieron. Ahora que fueron pasando los siglos, incluso ahora hace poco, en el siglo XXI, siglo XX, XXI, han encontrado a través del Evangelio, ¿cierto? De los Evangelios, que son tan detallados. Lucas, por ejemplo, gracias al Evangelio de Lucas, gracias al Evangelio de Juan también, descubrimientos arqueológicos que corroboran que, por ejemplo, Lucas trataba muy precisamente los nombres de los cargos políticos, palabras técnicas, cosas que muchos decían que eran mentira, pero el tiempo ha demostrado que son historias veraces a través de la evidencia arqueológica. Ya vamos a llegar allá, ¿sí? Esto es una introducción. También tenemos muchas profecías de las cuales se han cumplido ya punto por punto, o sea, literal, mis hermanos. Que la destrucción del templo, el nacimiento de Jesús, de dónde había de venir, dónde había de nacer. 7 siglos antes de que naciera. No es como que Jesús podía haber dicho, voy a nacer. ¿Usted decidió dónde, cuándo nacer? No, ¿verdad? Dios sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y se han cumplido sus profecías punto por punto, y hay otras que están pendientes de cumplimiento también, como por ejemplo la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos toda esta gama en su origen singular. Entonces el origen singular o la Biblia es maravillosa. ¿Vemos la siguiente? Yo le aprieto acá y creo que cambió, pero no me olvida. Creo que sí, dale, avanza. Ese. Es maravilloso que, dado la singularidad de la Biblia, posea un solo tema. ¿Cuál? La redención del hombre y la soberanía de Dios. Dios, la Biblia habla de Dios, mis hermanos. No habla de Abraham, no habla de Elías, no habla de Moisés, no habla de ningún otro que no sea Dios. Habla del Dios de Abraham, habla de cómo Dios hizo un pacto con Abraham, habla de cómo Dios hizo un pacto con Moisés, habla de cómo Jesús, el Dios encarnado, hizo un pacto, uno nuevo para nosotros. La Biblia no habla de los hombres, la Biblia habla de la historia de redención del hombre bajo la soberanía de Dios. Ese es el único tema, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y voy a quizás adelantarme un poco en esto, pero hay solo 2 formas de interpretar la Biblia. O mejor dicho, 2 claves interpretativas de la Biblia. Una es mirando a Israel como nación, ¿sí? Y la otra es como a Jesucristo como clave interpretativa. Y
dado lo que dice las Escrituras y lo que Jesús mismo dijo, por ejemplo, cuando estaba hablando con los caminantes de Emaús, después que él había sido crucificado, ¿verdad? Y habían pasado 3 días y él había resucitado, pero los caminantes de Emaús no sabían, y ellos iban caminando ¿a dónde? A Emaús, ¿cierto? Y iban derrotados, porque su expectativa de Mesías no había sido. Pero Jesús desaparece, ¿y qué dice Jesús? Pero bueno, hombres tardos de corazón, es decir, tardos de pensamiento, tardos para entender. ¿Ustedes qué les cuesta entender? ¿No esto estaba escrito acerca del Mesías, que estas cosas habían de suceder? Que tenía que sufrir, que tenía que morir y que iba a resucitar. Y entonces dice que Él les comenzó a explicar desde la ley, los profetas y los escritos, que lo que decían ¿de quién? De Él, de Jesús. La Biblia habla de Jesús, mis hermanos. Él es, todo el Antiguo Testamento para nosotros está consumado en Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento desarrolla lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros. Y nos habla acerca de que Jesús va a regresar. Todo gira en torno, mis hermanos, a Jesucristo. O sea, si queremos leer la Biblia, porque el objetivo de este curso es que cuando comencemos a leer la Biblia, ¿sí? Me refiero no que nunca la hemos leído, sino que me refiero a que cuando empecemos a hacer otro tipo de estudios sobre alguna carta, sobre algún tema, que nos acerquemos a la Biblia primero sabiendo que tiene un origen extraordinario, es un libro singular en su origen, pero que no hay otro como él. Pero además, que todo eso gira en torno a Jesucristo y por lo tanto yo tengo que tener a Jesucristo en mi mente cuando yo estoy leyendo las Escrituras. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Creo que aquí no sé qué me pasó, que no se ve ahora. Algo hice. Vamos a cerrar y vamos a abrir. Pone la siguiente, la que dice la Biblia es una unidad milagrosa. No funciona. Vale, eso. Entonces la Biblia, mis hermanos, es una unidad milagrosa. La Biblia es perfecta. La Biblia no tiene errores, mis hermanos. Si ustedes han escuchado por ahí que la Biblia está llena de errores, es porque esa persona no lo sabe. La Biblia no tiene errores. La Biblia no se contradice. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo es posible que decenas de escritores en diferentes generaciones, desde trasfondos y ambientes diferentes, pudieron escribir una sola obra tan perfecta? Y además diversa, porque no es que todos repitieron lo mismo, es diverso. ¿Sí? Es solamente porque es una unidad milagrosa. Pero además quiero darles ahora, en cuanto a la unidad de la Biblia, ¿sí? En cuanto a errores, usted dice que no se contradice. Uh-huh. En verdad la Biblia no se contradice, pero a veces se ha explicado, al menos en esta congregación, se ha especificado que hay errores en traducción. Sí, lo que hay son diferenciaciones de, por ejemplo, cuando se hizo un descubrimiento en los rollos de Qumran, no sé si alguien lo ha escuchado hablar, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto también. Hay unas cuevas en las, podríamos decir, montes, ¿verdad?, de piedra, donde unos pastorcillos se le había perdido una cabra, porque esas son locas, ¿no? Andan por cualquier lado. Entonces se metió a una cueva y uno de ellos quiso que ella regresara, entonces le tiró una piedra, le arrojó una piedra para que saliera de ahí, se asustara o le pegara y saliera corriendo hacia su pastor. Pero cuando él tira la piedra, lanza la piedra, él oye que se quiebra una vasija. Cual no es normal, si esos son cuevas que nadie vive ahí, ¿verdad? Entonces ellos deciden ir a ver qué pasaba. Cuando entran a esa cueva, ven que había una ánfora, ¿sí? Una vasija, una especie de, no sé cómo le llaman ustedes, floreros o qué, no sé, ¿sí? Okay. Una vasija de greda o de arcilla, ¿verdad?, que se quebró. Dentro de ellos encontraron algunos rollos, algunas cosas, y ellos dijeron, bueno, ¿qué será esto? No entendían. Entonces comenzaron a hacer fuego con ellos, mis hermanos, ¿sí? Pero después de eso, ¿cierto?, dijeron, bueno, a lo mejor esto tiene algún valor, ¿por qué no lo vamos a ofrecer y lo vendemos por algún precio? Total, lo encontramos. Entonces ellos se fueron
a una persona que compraba estos objetos y se lo vendieron por un precio. Él tampoco sabía muy bien lo que era. Pero resumiendo, es que ahí encontramos, ¿cierto?, rollos muy buenos, completos, por ejemplo, de Isaías, donde ese escrito versus la Biblia que usted tiene acá es 97% a 98% exacta, tal cual. ¿Dónde está la diferencia? Que esos son como los errores, si podríamos decir. Por ejemplo, que Camilo, en vez de escribirlo con C, estaba escrito con K, por ejemplo. Son errores de ese tipo, errores ortográficos que nunca alteraron el mensaje. ¿Sí? Que nunca alteraron el mensaje. Entonces, la Biblia no tiene errores. Lo que sí hay diferentes traducciones, pero que tampoco son un error, porque la traducción, ya vamos a llegar también, hay una clase sobre traducciones. Hay dos, podríamos decir que hay dos polos, ¿sí? Uno, traducción literal, es decir, palabra a palabra, del texto hebreo o del texto griego, palabra a palabra. Y luego tenemos el otro extremo, que es paráfrasis, es decir, el traductor toma el texto, lo interpreta y lo dice con otras palabras. ¿Sí? Entonces tenemos los dos extremos. Palabra por palabra literal, aunque no respete todo el sentido del idioma al que está traduciendo. Es como, aquí conocemos inglés-español, ¿verdad? Los que hablan inglés dicen que nosotros hablamos al revés. Y nosotros decimos que los que hablan inglés hablan al revés, ¿verdad? Porque ellos ponen el adjetivo antes del sustantivo. Pero en fin, lo que quiero decir es que de acuerdo al idioma, hay ciertas posiciones de las palabras para que tenga más sentido. Una traducción literal por palabra, a veces eso lo deja y no lo arregla para el idioma que está traduciendo, porque quiere ser lo más fiel posible al texto en su idioma original. Pero tenemos al otro lado, que quieren hacerlo más entendible y lo parafrasean. Ya tenemos otras traducciones que están más o menos en el medio, otra un poco más hacia acá, otra un poco más hacia allá. Y ahí tenemos un montón de traducciones. Nueva Versión Internacional, Reina Valera 1960. Tenemos la Biblia del Oso, que es una de las primeras Biblias que se traduce al español. Tenemos Palabra de Dios para Todos, traducción del lenguaje actual, en fin, muchas traducciones que vienen ahí. Entonces, sí es verdad, mis hermanos, que pueden haber diferencias en las traducciones, pero hay que entender de dónde están traduciendo, de qué manuscrito y cuál es el objetivo, ¿no? Por eso tenemos hoy día Biblias, por ejemplo, la King James está en inglés, ese es un inglés que ya no se habla. Entonces, ¿cuál sacaron? La nueva versión inglés estándar o nueva versión estándar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la traducción va haciendo, pero ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, porque hay traducciones que son mejores y otras que no son tan mejores, pero a eso vamos a llegar en una clase, vamos a hablar de la traducción en específica, pero en sí la Biblia no se contradice, ¿no? Y es como usted dice, hay diferentes traducciones, pero si uno va al mensaje, no hay error, no hay confusión, no hay interposición. Lo decía como una traducción conforme al Salmo 23. Uh-huh. Que todos estamos acostumbrados a conocer que Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Uh-huh. Pero en la versión original es: el Señor mi pastor y no me faltará. O sea, no me faltará el Señor. Uh-huh. Pero nosotros como cristianos evangélicos decimos: el Señor mi pastor, nada me faltará. Entonces ese nada me faltará implica que no me va a faltar casa, que no me va a faltar carro, que no me va a faltar todas las cosas materiales. Pero claro. sí la originalidad del texto es que el Señor no me faltará. Claro, pero ese no es un error de la Biblia, ni tampoco es un error. Es una mala hermenéutica y mala exégesis de los que leemos. Pero la Biblia en sí no tiene problema, ni la traducción tampoco. Es como yo me acerco a la porque tenemos que recordar que es una traducción de 1960. Por ejemplo, la Reina Valera. Es un lenguaje contemporáneo de 1960. Hay otras revisiones posteriores, pero tenemos que entonces entender cuando el traductor tradujo qué quiso decir. Y es importante que podamos nosotros hacer una hermenéutica correcta, que es decir, la interpretación de la Biblia, porque ese salmo no puede significar hoy día en el siglo XXI lo que no significó cuando David lo escribió. ¿Sí? Entonces, ahí donde la Biblia no es que tenga un error ni la traducción esté mala, es que nosotros cuando nos acercamos a leer la Biblia no hacemos nuestro trabajo de hermenéutica ni exégesis para llegar a la correcta interpretación de esa escritura, pero la Biblia en sí no está mala.
Eso es lo que quiero decir. Ya, lo que pasa en el Antiguo Testamento, Ujú. Cristo está escondido, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, Cristo es revelado. Entonces a nosotros, los creyentes, los que lo amamos, los que vimos su poder, los que entregamos nuestra vida a Él, Ujú. nos corresponde a nosotros buscarlo en todos los versículos de la Biblia, porque la Biblia tiene un solo nombre, Cristo Jesús Ujú. Señor. Así es, tenemos que leer la Biblia con dos cosas en mente, mis hermanos. Son unas palabras que son muy simples, pero de repente pueden sonar muy raras. La Biblia... Recuerden lo que dijo Cristo en Ujú. Lucas 12:6. Ujú. En 12:56 dice, porque las profecías para nosotros son más importantes que cualquier cosa, porque estamos viviendo hoy día la profecía. Jesús utilizó la palabra hipócrita para describir a una persona que hablaba mucho de teología y las prédicas del clima, más que a la predicación de la palabra. Claro, hipócrita era una profesión, es lo que hoy día conocemos como actor. Un hipócrita era una persona que dramatizaba algo, que actuaba algo que no era verdad. Pero Jesucristo lo dijo. Jesucristo le dijo hipócrita. Sí, claro, no, sí está bien, porque ellos estaban actuando algo que no era verdad. Entonces él estaba utilizando un contexto. Estaban hablando mucho de teología. No, de hecho, claro, si la teología no es problema, mi hermana. La teología es parte de Dios. Teología significa el estudio de Dios. ¿Qué significa? Que estos que eran los teólogos de Jerusalén o de Israel eran hipócritas porque actuaban un papel, como los hipócritas, que eran un actor, pero no era realidad en sus vidas. Y eso es lo que él nos está diciendo. Hay predicadores que son hipócritas, falsos. Claro, en cierta medida todos somos hipócritas, ¿no? Todos de alguna manera tenemos ese problema. Entonces, Así la palabra, hermano. claro, por eso, cuando leemos la palabra tenemos que hacerlo... Cristo. Él murió en la cruz por nosotros. Claro, Nada más. cuando leemos la palabra, escúcheme, cuando leemos la No palabra, hacer nada. escúcheme, cuando leemos... Adorarlo, darle gracias. Sí, correcto. Cuando leemos la palabra tenemos que leerlo de dos maneras, cristocéntrica y cristotélica. Cristocéntrica es decir que todo gira en torno a Cristo, y cristotélica quiere decir que todo en final es Cristo. Cristo no está literalmente en todas las páginas del Antiguo Testamento, pero todo apunta a Cristo. Hay ciertos textos que son Cristo ahí mismo reflejado en su forma, ¿cierto? Sombra de lo que había de venir, y hay otras cosas que hacen referencia a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando leemos la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, tenemos que tener en mente que debe ser cristocéntrico y cristotélico, es decir, todo gira en torno a Cristo, pero además todo en fin es Cristo. Todo se consuma en Cristo. ¿Okay? Pero bueno, sigamos avanzando, mis hermanos. Vamos a la diapositiva que dice, ¿qué libros antiguos se editan a gran escala y en diferentes idiomas? ¿Sabía usted que la Biblia ha sido bestseller por muchos años? Es el libro más vendido, es el libro más traducido y sigue siendo actual. Fue escrita hace miles de años y es leída por millones de personas, escrita en un idioma que ya no se habla, en un idioma muerto, a eso se le refiere idioma muerto, que ya no se habla, y es entendida tanto por niños en la escuela dominical y en las casas nuestras, como por ancianos. Es decir, la Biblia, no hay otro libro como la Biblia en el que podamos nosotros encontrar esto mismo, traducido a muchos idiomas, siendo bestseller por muchos años de venta. Entonces, esto ha provocado... ¿Por qué hay un interés en la Biblia, mis hermanos? ¿Por qué la Biblia estamos hablando de un libro que se escribió hace miles de años y por qué estamos hoy día hablando sobre ese libro? ¿Se ha preguntado ustedes alguna vez? ¿Cómo un libro así puede despertar las ganas de querer leer? No sé si a usted le ha pasado, decir, tengo que leer mi Biblia. Y el Espíritu Santo pone en su corazón, lee mi Biblia, lee mi palabra. La única manera de conocer a Cristo, mis hermanos, hoy es a través de su palabra. No hay otra. No hay otra forma. Entonces, aunque es una Biblia, un libro o una colección de libros escritos hace miles de años, es leída por millones.
Y nosotros somos uno de esos millones, mis hermanos. Pero hay un interés en ella que es distinto. Y la Biblia, mis hermanos, encaja en todas las culturas. Aquí ya vemos distintas culturas, ¿verdad? Tenemos de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, tenemos personas que nacieron acá, tenemos personas que llegaron de muy niños acá y que se han criado con la cultura norteamericana. Tenemos personas de distintos países. No quiero nombrar ninguno para que si se me olvida alguno, después no me digan, hermano, no me nombró. Sí, ¿okay? Todos los países, tenemos aquí distintos países, tenemos distintas culturas, pero también además tenemos distintas épocas. Tenemos personas de 5, de 10, de 20 y de más años, no voy a seguir, pero tenemos de más años, ¿verdad? Y todos ellos, en todos los lugares, se nutren de la palabra. Todos, mis hermanos, todos. Y quiero compartir algunas cosas, sigamos a la siguiente, también, para que sigamos avanzando y hagamos el break, porque si no, no vamos a hacer nada. Fíjense que los 5 primeros idiomas en los que más se ha traducido la Biblia son estos que están acá. Ay. ¿Quién está de los primeros? Español. ¿Sí? Pero bueno, estos son los primeros. Esta es una, aquí no se alcanza a ver, pero esta es del año 2019, si no me equivoco. Pero bueno. Y aquí no están consideradas todas las distribuciones, 2018, perdón, aquí está, 2018. No está considerada todas las versiones que hay en su tiempo, DVD, CDs, cassette, audio, nada, estamos hablando de libros impresos de manera regular. ¿Sí? Entonces, los 5 primeros idiomas, ¿cierto?, de la distribución mundial son estos, abarcan el 61%. Español, portugués, inglés, chino y francés. Probablemente estos números ahora hayan cambiado un poco más. No encontré una estadística más reciente, hay que buscar un poco más, pero ya va a haber. ¿Okay? Pero al menos ya para ese tiempo ya habían 7,2 millones distribuidos en español solamente. ¿Sí? Si seguimos avanzando, de los 5 primeros países de la distribución bíblica tenemos a Brasil. Estos 5 primeros países son el 50% de la distribución mundial de la Biblia. ¿Qué es lo que quiero recalcar con esto, mis hermanos? No es que Brasil es importante, Estados Unidos, ni China, ni nada de eso. Lo que quiero rescatar es que la Biblia es un libro actual. La Biblia es un libro que está influenciando las naciones desde siempre, desde hace mucho tiempo, desde que antes que nosotros naciéramos, y sigue haciéndolo, porque es un libro singular, es un libro extraordinario. Recuerden, la clase de hoy es que la Biblia es un libro extraordinario. Imagínense, países como potencias mundiales, China, Estados Unidos, Brasil también en producción, pero no son importantes los países, sino que la Biblia se distribuye a nivel mundial. ¿Sí? Sigamos con la siguiente. Ya vamos a hacer el break. Dejo terminar estas estadísticas, que no quedan muchas. Esta imagen que ustedes ven acá, tenemos, no se nota muy bien, pero aquí están los continentes. Se fijan, está Norteamérica, está Sudamérica, ¿cierto? Acá tenemos África. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto, mis hermanos? Que la Biblia es mundial. A veces nos estamos leyendo y nos vemos, estamos en Saskatoon, en una ciudad pequeñita, donde es una ciudad como que de pueblo casi, comparada con Vancouver o con otras ciudades, ¿verdad? Toronto. Y como que aquí no pasa nada. No, hermanos. Nosotros aquí en América del Norte estamos hoy en Canadá, en Saskatchewan, en Saskatoon, y estamos hablando de la Biblia. Porque la Biblia es esto, mis hermanos, es mundial. Todas las escrituras, ¿sí? Ahí, imagínense, en América del Sur, 273 millones distribuidos en América del Sur. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en Europa, 5,9, 2,9. Mire América Latina donde estamos, o América Central y del Sur están juntas, donde nosotros venimos. El Evangelio probablemente, ¿cierto? No probablemente, vino desde Europa y de América del Norte hacia América del Sur y América Central. Y ahora estamos nosotros volviendo a enviar, uno de los continentes que más están enviando misioneros es América del Sur. Es porque la palabra de Dios va haciendo su efecto. Incluso en Oceanía, mire, allá donde pareciera que es una cosa casi que no importa, Dios tiene su palabra, mis hermanos. La palabra es a nivel mundial.
Y además, eso estamos hablando de ejemplares impresos. Ahora sigamos a la siguiente, que habla sobre lo digital. Hemos digitalizado la Biblia, lo cual ha permitido que llegue a muchas más comunidades donde quizás no era posible llevar tantas Biblias en papel, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 1125 escrituras en audio. O sea, no es que no he tenido tiempo de leer la Biblia. Bueno, escúchela durante todo el día y medítela, por ejemplo. O sea, tenemos herramientas. Esto solamente, no quiero irme tanto en los números, lo que yo quiero mostrarles es que la Biblia avanza. La Biblia no se detiene. La Biblia no ha sido detenida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La siguiente, y ahora hacemos el break. Aquí hay algunos de los 10 libros más populares de los últimos 50 años. Los libros más leídos, más vendidos en el mundo en los últimos 50 años. ¿Lo alcanzan a ver? ¿A alguno les parece conocido? Claro que sí, ¿verdad? Miren, Harry Potter. Algunos lo han leído, ¿verdad? Crepúsculo, sagas de vampiros, ¿verdad? El diario de Ana Frank, que le hicieron leer en el colegio, no sé, en la escuela. ¿Alguien le hicieron leer el diario de Ana Frank? A ver. ¿Lee el diario de Ana Frank? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Un clásico, podríamos decir. El alquimista. Uf. El Señor de los Anillos también. Imagínense, 103 millones. ¡Wow! Y esta gente ha hecho fortunas con esto, ¿no? Fortunas. ¿Pero quién está en el primer lugar? Miren, 3.900 millones. Este fue de una revista hace... No alcanzo a leer aquí. Pero fue el ejemplar número 5. Después se lo voy a mandar más grande porque no alcanzo a leer. Pero en el bestseller, en el número 1, siempre estuvo la Santa Biblia. Esa es la tradicional, ¿no? Esa es la que siempre estaba, ¿no? Esta, la Santa Biblia, mis hermanos, siempre en el número 1. ¿Ok? Bien, vamos a dejar hasta ahí por ahora. Vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos. Y luego vamos a volver con el resto. No sé si vamos a alcanzar. Sí, queda poquito. Ya. Okay. Bueno, mis hermanos, si quieren pueden ir trayendo sus pastelitos, sus jugos a la mesa, no hay problema. Pueden seguir comiendo, no hay problema. Bien, recordando un poco entonces, el objetivo de esta instancia, mis hermanos, es que podamos adentrarnos de manera conjunta, ¿sí? De manera conjunta en las Escrituras, ¿sí? La iglesia ha sido instruida por Dios a que predique las Escrituras, y que no solamente que las predique, sino que además las enseñe, ¿sí? Por lo tanto, la iglesia es un proyecto educativo. La iglesia, según las Escrituras, es un proyecto donde debemos aprender. ¿Y qué se necesita para aprender? Se necesita muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas se necesita el deseo de aprender. Porque cuando pensamos que ya sabemos todo, no podemos aprender nada nuevo, ¿verdad? Eso pasa no solo en la iglesia, pasa en todas las cosas. Si usted trabaja como eléctrico y usted dice, no, yo ya sé todo lo de electricidad, a mí nadie me va a enseñar electricidad. Y cuando todos los días sale una herramienta o algo, un código nuevo, una regulación, y al final, ¿qué va a pasar? Va a terminar electrocutado, ¿no? La Biblia es lo mismo, mis hermanos. La Biblia no es que inventemos la Biblia cada vez o que alguien venga y invente algo nuevo de la Biblia. Probablemente si alguien viene con algo nuevo de la Biblia, si es verdad, entonces no es nuevo. Pero si viene con algo nuevo de la Biblia, entonces es nuevo, probablemente no es verdad. ¿Se entiende? ¿Lo repito de nuevo? Si alguien aparece con algo nuevo de la Biblia,
¿sí? Si ese algo, ¿sí?, es verdad, no es nuevo. Ya estaba dicho hace mucho tiempo, ¿sí? Solo que quizás no lo habíamos escuchado o no lo conocíamos. Pero si alguien viene con un algo nuevo y ese algo nuevo no es verdad, ¿sí?, o es nuevo, ¿cierto? Realmente, oye, nadie en más de 2000 años de historia de la iglesia se había dado cuenta de esta verdad bíblica. Entonces no es una verdad bíblica, lo más probable. Y si es verdad, entonces no es nuevo, ¿sí? Y eso lo hemos visto en muchas cosas que han ido apareciendo, teologías distorsionadas, y que nosotros estamos expuestas a ellas también. ¿Ok? Pero bueno, solamente para seguir con el tema de nuestra de clase de hoy, diciendo que la Biblia es un libro extraordinario. Eso es lo que hoy día queremos, mis hermanos, que nos llevemos para la casa. Que el libro que vamos a empezar a estudiar, que vamos a empezar a adentrarnos de manera muy introductoria, ¿no? Poco a poco, aprendiendo cosas nuevas, recordando cosas que ya sabíamos, ¿sí? Es que es un libro extraordinario, es un libro singular, es un libro único. Dijimos que es una colección de libros, pero para este efecto no es un libro, ¿no? Nosotros tenemos un solo libro. Especial. Y también, desde otra perspectiva, mis hermanos, tenemos evidencias, porque mucha gente cree que las escrituras no tienen evidencias, que solamente es algo de fe, así como que algo etéreo, ¿no? Algo que no tiene un fundamento en lo físico, ¿sí? Pero bueno, esto nos deja ver que a través del tiempo, han ido apareciendo distintas evidencias que en lo que se llaman testigos, ¿sí? En lo que hacen crítica bíblica, es decir, que estudian desde su evidencia, el origen, los idiomas bíblicos, se llama crítica bíblica o crítica textual también. Han ido descubriendo ya estos, algunos son fragmentos, otros son rollos completos, que le llaman testigos, es decir, dan testimonio, testifican de la verdad bíblica. ¿Ok? Podemos uno de los más antiguos, ¿sí? Tenemos este que está acá, el papiro 52. Y eso es, en mis manos, el papiro, miren. No es, a veces uno se imagina el papiro como, el papiro, una cosa así grande. El papiro era hecho de papel, ¿sí?, que era de fibras, ¿cierto?, de una planta, que las ponían de tal manera que quedaban como un papel, pero se deterioraba mucho, ¿sí?, porque la humedad lo destruía muy rápido. Pues era un papel, ¿no? No tenían los químicos que hoy día tienen estos papeles blanquecinos, están pasados por un químico, y que resisten mucho la humedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tratados para ello. En ese tiempo no era así. Pero tenemos este pedacito que está aquí, que es una evidencia donde aquí está la escritura. Bueno, en realidad lo he puesto en orden, pero no importa. Aquí hay escrituras donde nosotros podemos, ellos han datado que esto del año 125, que procede de Egipto. Imagínense, todo esto pasó en distintos lugares, como dijimos, ¿verdad? Pero acá en Egipto, o sea, hay una difusión de la Biblia, que esto fue en distintos lugares, como dijimos, pero miren, aquí en Egipto se encontró a 1000 kilómetros de donde fue escrito, por cerca del año 80-90. O sea, en cuanto a la difusión de la Biblia, tenemos estas evidencias que ya había viajado 1000 kilómetros de donde fue escrita ese papiro, fue encontrado, ¿cierto?, a 1000 kilómetros. O sea, lo que veníamos hablando, la difusión mundial de la Biblia siempre ha estado. ¿Ok? Tenemos una evidencia. Acá tenemos otro, miren, un rollo de plata, ¿sí? Es un fragmento que tiene aproximadamente, años más, años menos, que lo datan más o menos, 2000 años de antigüedad. Donde fue descubierto este fragmento de este rollo que era hecho de plata, que era común para ese tiempo, pero no para todo, porque había que tener dinero. De hecho, para tener un papiro había que tener dinero, ¿sí? No cualquiera podía pagarlo. En el desierto de Judea, que contiene los textos de ¿qué? De Levítico. Imagínense, ¿cuántos años? ¿Sí?
habían pasado y ellos tienen este fragmento que dan testimonio de que lo que usted hoy día tiene en su Biblia en Levítico está ahí, estaba ahí. Estos son solo algunos de los fragmentos. Ahí ya vamos a llegar a la cifra aproximadamente que hoy día tiene de evidencia el Nuevo Testamento y se la voy a poner en perspectiva con otros libros de la antigüedad y de la actualidad para que tengamos una idea. Pero también pasamos al pergamino. Aquí hay esto que se ve aquí, que está muy pequeñito en la imagen, pero no importa. Son fragmentos nomás del Génesis extraídos del Codex Sinaiticus, que no vamos a entrar en todos esos detalles, pero hay distintos códices y distintos textos que se fueron formando, y este es un fragmento de ellos, pero del siglo IV. Del siglo IV después de Cristo. No sé si está funcionando ahora o quedó pegado de nuevo. Entonces imagínense, estamos... Dale al otro, no funciona. Estamos diciendo que hay distintas evidencias a favor de la Biblia. ¿Sí? Hay distintas evidencias arqueológicas que están a favor de la Biblia. Creo que aquí falta una, no importa. Pero también, mis hermanos, han habido otras partes en la difusión de la Biblia. Tenemos cosas a favor o evidencias o testigos que me ayudan a corroborar su veracidad, su autenticidad, ¿sí? Pero también la Biblia, mis hermanos, ha tenido muchos detractores. La Biblia, dijimos, es el libro más vendido, el libro más traducido, el libro más difundido, millones y millones de copias impresas que ningún otro libro tiene, se escapa por millones de copias. No es como que, bueno, Harry Potter tuvo 3.901 y la Biblia 3.902, no. Son miles de millones de diferencia, 2-3 mil millones. ¿Sí? No hay otro libro. Pero ese mismo libro ha tenido muchos ataques de distintos puntos, muchos detractores que han querido destruir. Hay un reportaje que es muy antiguo, si alguien lo quiere buscar después en YouTube, se llama El libro indestructible. Pueden buscarlo, está en YouTube. El libro indestructible, y habla de cómo la Biblia ha sido perseguida generación tras generación, tratando de ser destruida, y nunca han podido hacerlo. Pero bueno, veamos algunos ejemplos. Con Diocleciano en el 303 después de Cristo, él comenzó una persecución contra los cristianos en el imperio, donde asesinó a miles. Y él dijo, voy a destruir este libro, y casi todos los manuscritos que estaban hasta ese tiempo, él los quemó, los destruyó. ¿Sí? Pero después, este fue un emperador, ¿sí? Diocleciano, pero después, 2 décadas después que vino esta persecución, intento de destrucción de la Biblia, desde afuera, desde el imperio, ¿sí? Desde el poder político, 22 años después, otro emperador que se llamaba Constantino elevó la Biblia a la autoridad de infalibilidad, aunque la autoridad ya la tenía, pero es que lo que quiero decir con esto es que el poder político de alguna manera intentó destruir la Biblia y no pudo. Un ataque desde ese sector. Detractores. Segundo, Voltaire, que era un ateo que vivió entre estos años, él declaró, ¿sí?, que desde ese momento, cuando él hace la declaración, de aquí a 100 años, ya la Biblia va a ser olvidada. Ya la Biblia, una antigüedad, ¿me entiendes? Ya como que pongámosla ahí en un shelf por ahí, ya que quede ahí juntando polvo. Que muchas veces está así en nuestra casa, pero bueno, ese es otro tema. Que él dijo que se iba a olvidar la Biblia, ¿no? Ya nadie iba a pensar en la Biblia, nadie iba a hablar de la Biblia, que la Biblia, que la Biblia. No. Pero imagínense, él muere. ¿Cuándo? En el 1778. A 50 años después que él muere, las Sociedades Bíblicas inauguró una imprenta en su casa. Y ajá, sí, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Y comenzaron a distribuir Biblias impresas en la casa de Voltaire. Cuando él intentó atacar a la Biblia, decir, la Biblia no vale nada, la Biblia se va a olvidar, eso es puras falacias, son mentiras, Dios dijo, ¿y dónde está Voltaire? ¿Alguien conocía a Voltaire? ¿Alguien había escuchado a Voltaire alguna vez? Nadie se acuerda de Voltaire, pero de la Biblia, millones se habla.
millones vendidas, ¿sí? Estamos hablando del extraordinario libro que ha sobrevivido a una persecución del poder político, de la autoridad máxima, de hombres que han tratado de decir, eso se va a olvidar la gente luego, ya va a pasar. Es como la espuma de las olas del mar que suben y pero ya no hay nada, ¿no? Y también tenemos otros ataques en su difusión, la Inquisición. Seguimos avanzando en la historia, obviamente, y durante el oscurantismo medieval, que fue una época histórica, la Biblia estaba oculta, estaba como en penumbras, ¿verdad? Estaba desconocida. Y la Inquisición romana condenó, por el político nuevo, condenó la lectura de la Biblia bajo pena de muerte. O sea, el que se veía leyendo la Biblia, se muere. Y comenzaron a quemar los ejemplares que había disponibles. Ha sido atacada la Biblia. Ha sido atacada la Biblia, ha sido atacada, pero de una manera formidable en cuanto a su difusión. Han tratado de frenarla. Pero tenemos ahora otra perspectiva, mis hermanos, que tiene relación con su difusión. ¿Han escuchado hablar de Lutero? Yo creo que sí, ¿verdad? Que él impulsa la reforma sin saber que estaba impulsando la reforma. Él no estaba haciendo una reforma protestante, él estaba haciendo una declaración en contra de las cosas que él consideraba, y por eso clava sus 95 tesis en Wittenberg, contra la autoridad eclesiástica católica. Pero él no estaba pensando, sí, yo voy a formar un movimiento protestante de reforma. No, eso no fue, pero Dios sí tenía algo en mente. Entonces, quizás el logro más grande de Lutero, más que la reforma, porque él no inició una reforma a conciencia, ¿sí? ¿Se entiende eso? Como que él, no, yo hoy día inicio el movimiento protestante contra... No, él estaba buscando que su iglesia católica, la única iglesia que había en ese tiempo, volviera a las Escrituras, ¿sí? Y quizás el logro más grande en cuanto a la difusión de la Biblia de Lutero es que él tradujo desde las lenguas muertas, el hebreo, ¿cierto?, y el griego, al alemán. Él la tradujo al alemán. Que el alemán, mis hermanos, que hoy conocemos, no existía. Y es Lutero que crea la base de todos los dialectos del alemán al traducir la Biblia y unificar el alemán. Hoy día tenemos el alemán actual. Cuando ustedes comienzan a ver las historias y ven cómo Dios ha utilizado a sus hijos y a personas para que hayan avances en la sociedad, es una cosa extraordinaria, mis hermanos. Por ejemplo, el alemán no existiría como hoy lo conocemos si Lutero no hubiese traducido la Biblia al alemán, porque ese fue el idioma que se fue esparciendo. De distintos dialectos alemanes, él hizo uno. ¿Por qué? Porque tuvo que traducir la Biblia. ¿Por qué? Porque en este tiempo la Biblia solamente la leían los que sabían latín, porque había una traducción en latín, ¿sí? Entonces, ¿él qué quiso hacer? Llevar la Biblia ¿a quién? Al pueblo. Llevar la Biblia a que alguien común y corriente como usted y como yo pudiésemos leer la Biblia. Es un privilegio enorme y que ha costado la sangre de cientos de personas que vivieron en el exilio, que tuvieron que arrancar, que fueron muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, hay algo que pasa aquí en Alemania muy importante, es que siempre decimos que la imprenta de Gutenberg, que Gutenberg inventó la imprenta, cuando la imprenta los chinos ya la habían inventado hace muchos años, siglos antes. Lo que Gutenberg implementa para imprimir la Biblia, implementa caracteres móviles que eran intercambiables para poder imprimir. Porque antes había que hacer placas fijas y imprimían, pum, pum, pero lo mismo siempre. Y había que hacer una placa para cada página. Entonces él comenzó a implementar los caracteres móviles y con eso entonces se imprime la primera, por así, tiraje o la primera oleada de Biblias entre 1450 y 1456, cuando se inventan no la imprenta, sino que los caracteres móviles que permitió difundir el libro.
O sea, Lutero la traduce en inglés, perdón, en alemán, que por lo demás alemán es la base de inglés también, pero bueno, ese es otro tema. Comienzan a difundirla. Había sido atacada y ahora sigue su difusión. Otra vez, ¡pum!, avanzando. Pero lamentablemente, mis hermanos, no todos los ataques vienen de afuera. También hay ataques internos. ¿Sí? Los ataques desde dentro del protestantismo fueron devastadores. Sin embargo, dio a luz grandes defensores ortodoxos de las Escrituras, porque cuando se levantaba una herejía, se levantaba alguien defendiendo la Biblia. Porque cuando se querían decir, no, por ejemplo, el arrianismo, ya Arrio se levantó diciendo que Jesús no era Dios. Entonces los que estaban en la iglesia, no, si Jesús es Dios, entonces se levantó y se destruyó eso del arrianismo, que es decir que Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Bueno, así vamos a ir avanzando después en eso, pero lo que quiero decir es que hubieron ataques desde fuera, hubieron ataques internos, hubieron difusión, pero nada de eso logró parar las Escrituras. Entonces, seguimos hablando un poco de la difusión. Dijimos que habían distintos testigos, manuscritos, que le llaman copias, documentos, ¿cierto? Podemos decirlo de alguna manera también, que avalan la veracidad de las Escrituras. ¿Sí? Podríamos extendernos mucho en esto, pero en relación del tiempo no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que quiero señalar básicamente con esto? Aquí hay un cuadro comparativo en donde ponemos al Nuevo Testamento y ponemos otras obras de la Antigüedad, ¿sí?, en cuanto a estos testigos, a estas copias, a estos manuscritos que tenemos, que de alguna manera cualquiera de nosotros, en lógica pura, puede saber que si mientras más copias tengo de algo, puedo comparar y decir, oh, está buena, se ha mantenido durante el tiempo, y si tengo copias del siglo I y tengo copias del siglo X después de Cristo, a ver, tengo Isaías, dice lo mismo en el siglo I que Isaías en el siglo X o en el año 1000, y ahora que estamos en el 2026, dice lo mismo que decían esos dos. Mientras más copias tengo, más fácil puedo comparar, más veracidad va a tener mi historia, ¿verdad? ¿Sí? Miren, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento también tiene muchos, pero vamos en el Nuevo Testamento, que es lo que nos vamos a hacer ahora, es el texto antiguo más fiable que existe. Pero se ha tratado de instaurar de que no. ¿Por qué? Porque existen casi dentro de 5.700 testigos. Algunos son parciales, algunos son fragmentos como los que vimos en las imágenes, otros son rollos completos, ¿sí?, el Evangelio completo o una cosa completa, otros son solo fragmentos. Pero imagínense, 5.700, hay otros que hablan de 5.800. Pongámosle más de 5.000. ¿Sí? Uno dirá, bueno, eso es como normal o no es tanto, porque 5.000 no nos suena un número tan loco, ¿verdad? Tan alto. Pero mire, ¿alguno ha escuchado sobre Platón? Sí, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien decir, no, es que eso no lo yo dudo que Platón haya escrito eso en el siglo V antes de Cristo? ¿Alguna? Porque él vivió en el 427 al 347 antes de Cristo. ¿Sí? Yo nunca he escuchado a un filósofo decir, no, es que esto es dudoso. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuántas copias tiene? 7 copias del libro de la República de Platón. 7. ¿Cuánto tiene la Biblia? 5.700, 5.800 fragmentos del Nuevo Testamento, testigos como los que les mostré, unos completos, algunos parciales. Pero además, la copia más temprana de esas 7 que tenemos ahí tiene 900 años de diferencia desde esta fecha donde lo escribió Platón, a donde la tenemos. O sea, la copia más temprana es 900 y la diferencia son 900 más esto de acá, nos da 1200. O sea, entre que Platón vivió y escribió eso y que tenemos la primera copia más antigua, más reciente en el sentido de más cercana a la fecha de escritura, tiene 1200 años. Pero nadie cuestiona a Platón. Es una ley.
¿verdad? ¿La Biblia cuántos tiene? 5.700, entre copias, fragmentos. Bueno, tú dirás, bueno, esa fue una única ocasión. Por ejemplo, los suetonios, que fueron historiadores de la época antigua. Aquí hay varios, de estos yo se los puedo mandar, hermano, después. Por ejemplo, ¿en cuándo vivió? En el 75, en el 160 después de Cristo. La copia más temprana, siglo X, 950 después de Cristo. ¿Cuánta diferencia hay entre eso y eso? 800 años. ¿Y cuántas copias tenemos? 8. Pero si usted habla con un historiador o con un experto en historia antigua y usted le dice, no, es que yo no creo que Platón hiciera eso. Nadie cuestiona eso, mis hermanos. Ellos entre ellos nunca han cuestionado nunca nada de eso. Sigamos con otras cosas. Por ejemplo, Aristóteles, lo mismo, 1200 años, 10 copias. Tácito, que fue uno de también, que no están completas. Tácito fue un historiador que hizo muchas referencias incluso de Jesús. Imagínense, él 100 después de Cristo, la copia más temprana es del 1100, o sea, 1000 años, y solo tenemos 20 copias. Ahora, Nuevo Testamento, para que vayamos avanzando, fue escrito entre el 50 años, estos son números que estamos redondeando, ¿ok? Siglo I, entre el 50 y el 100. Algunos tienen el 40 y algo, el 40, el 30 y algo. Siglo I, vamos a decir, ¿sí? En el siglo I. La copia más temprana que tenemos hasta esta fecha, que se hizo esta tabla, 130 después de Cristo. 130 después de Cristo. ¿Y cuánta diferencia hay? Menos de 100 años. Menos de un siglo. Incluso si fuéramos más específicos, Jesús, ¿cierto? Más o menos es crucificado en el año 30. ¿Sí? Y si nosotros tomamos como la carta, por ejemplo, a los Gálatas o Tesalonicenses, ambas fueron, algunas discuten años más, años menos, ¿qué fue escrita primero? Da lo mismo, cualquiera de las dos, para que usted quiera. Si tomamos ese escrito de Pablo, fueron en el año, algunos 40 y algo, en el 50 y algo, ¿verdad? Del 30 al 50 y algo, ¿cuántos años hay? 20 y algo, 25, colocamos entre 20 y 30 años. 20 y 30 años después que sucedieron los hechos, ya tenemos registros de eso. ¿Hay una diferencia entre 20, 30 a 1200? ¿O a 500, a 900 años desde la copia? Porque dijimos que, por ejemplo, Platón, ¿cierto? Hay unos 900 años de la primera copia. ¿Sí? Y dijimos entonces, perdón, entre la copia y entre el tiempo, entre el original y la copia, 1200 años. ¿Hay una diferencia entre 1200 años y 20 a 30 años? Enorme. Cuando hablamos de historia, 20 a 30 años es como que fue ayer. Bueno, aquí tenemos varios que tenemos más de 20 o 30 años. Podemos acordarnos de... ¿Ustedes se pueden acordar de cosas que pasaron hace 20 años? Sí. ¿No se acuerda cuando usted vio a sus hijos por primera vez, por ejemplo? ¿Sí se acuerda? Y sus hijos a lo mejor tienen 40 años, 30 años, 25 años o 12 años. En términos históricos, mis hermanos, 20 o 30 años es ayer. Es como que anduvo por aquí ayer la persona. O sea, la brecha entre que sucedieron y se escribieron los primeros registros, algunos han datado Evangelios de Mateo del año 40 por lo menos. Entonces, 10 años incluso, si siguiéramos esa lógica. Hay un papiro que se llama papiro Tide que hace que daten el Evangelio de Mateo en el año 40. O sea, entre el 30 y el 40, ¿cuántos años pasaron? 10 años. O sea, como que Mateo estaba ahí al pie de la cruz tomando nota del Evangelio y ya está escribiendo. ¿Ustedes han visto la serie de Chosen? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca la han visto? Véala, es buena. Obviamente es una serie, no es la Biblia de Chosen. El elegido. Los elegidos, ¿sí? Ahí ellos ponen a Mateo siempre escribiendo. No sé si lo han visto, él como que siempre está tomando nota. En términos históricos, eso fue más o menos lo que pasó, mis hermanos. En menos de un siglo, si nos vamos ampliando más, no somos tan estrictos, en menos de un siglo ya estaba redactado, no 1200 años, no 800 años, no 1300 años, no 1000 años, no 1400 años, Aristóteles, Sófocles, nadie cuestiona a esos tipos. Pero la Biblia sí. Entonces, tenemos
No, es 5.700 copias. ¿Y sabe cuál es la exactitud de las copias? 99.5. Entre ellas hay un match impresionante. Y las diferencias son como lo que yo le decía, que la escribió con otra ortografía, cambió de posición una palabra o algo así. Ahora, ¿cómo nosotros logramos tener esto, mis hermanos? ¿Por qué? Porque hubo una providencia divina, pero también hubo un trabajo detrás de ello. Los copistas eran muy estrictos en esto. Entonces, la Biblia es un libro singular, es un libro único. Y aún, esto es lo último, esto ya terminamos, para que tengamos unos 10 minutos de preguntas. La Biblia presenta todas las cosas como son. Incluso en las cosas que podríamos decir nosotros no debería ser así, de nuestra perspectiva humana. La Biblia habla de la moralidad de sus escritores, de sus personajes, de quienes estuvieron en la acción, ¿verdad? Habla de la moral judeo-cristiana y de la baja moralidad de las religiones, por ejemplo. No pone algo así como, que los judíos eran perfectos, que los cristianos del primer siglo eran todos perfectos. La Biblia habla las cosas como eran, reales. Retrata a sus personajes sin tapujos, ¿se entiende esa palabra? O sea, sin esconder nada, sin tapar nada, sin decir, no, pero es que como era David, no le pongamos eso, que la codició, la miró, la buscó y la... No pongamos que Judas, pero si Judas era el tesorero de la iglesia casi, o sea, no era la iglesia, no estaba, pero era el tesorero del ministerio, como el hermano Miguel se robó la plata ahí, ¿entiendes? No lo escribamos, porque es un traidor. No, la Biblia pone las realidades de las personas y eso nos demuestra que solamente la Biblia es la obra de Dios. Y tercero, también sus principios éticos, morales y espirituales elevan el espíritu humano al ideal de Dios. Te lo pones sin, como decimos nosotros, paños tibios, o decir, pero es que le costaba al hermano. No. Dice, si hubo codicia, hubo codicia en su corazón. Y entonces él propuso tal cosa. ¿No? Entonces, la Biblia dice las cosas como son, pero dice, porque nosotros leemos, por ejemplo, la historia de David, volviendo a David, ¿verdad? Uno lee que tiene lo más horrendo de los crímenes que han pasado. Ajá. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Claro, porque justamente que quería que quedara grabada la pregunta. No, la hermana pregunta, ¿por qué la Biblia tiene asesinatos? ¿Por qué tiene incesto? ¿Por qué tiene cosas? Bueno, todo esto nos lleva a un solo origen, Génesis capítulo 3. Cuando volvemos a Génesis capítulo 3, vamos a nuestra Biblia, vamos a Génesis capítulo 3, ¿por qué vemos esta maldad? ¿Por qué vemos asesinatos? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué? Por la caída del ser humano, por el ingreso del pecado y esta inhabilidad total que hemos sufrido a causa de esta naturaleza pecaminosa que entró por Adán. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que esa es la realidad del hombre sin Cristo, porque nos tira al suelo y nos da la realidad. Pablo comienza su carta a los romanos diciendo, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos en la misma, pero para yo contarte las buenas nuevas, tengo que contarte las malas. ¿Cuáles son las malas? Somos pecadores. Hay asesinatos en nosotros, hay pensamientos homicidas, hay pensamientos de, me la vas a pagar. ¿Sí? A mí nadie me la hace. Y tenemos pensamientos que la Biblia no las esconde, pero nos dice, eso no es la realidad que Dios quiere para ti, porque ese no es el ideal de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios? Lo que la Biblia nos enseña en Jesucristo. ¿Por qué está todo eso? Porque el pecado entró, la enfermedad, la maldad entró, que no era el ideal de Dios. Bien, entonces la Biblia, mis hermanos, es un libro singular en todo sentido, en su origen, en su difusión, ha aguantado muchas reveses, quemas, persecuciones, asesinatos y prohibiciones, pero la Biblia sigue siendo
un libro extraordinario. Entonces, por ahora vamos a dejar ahí, vamos a hacer algunas preguntas. Si alguien quiere preguntar, tenemos el micrófono. ¿Con qué fin? Como estamos haciendo un registro para hermanos que a lo mejor no puedan venir y quieran escucharlo, después puedan visitarlo, y la pregunta para que quede registrada, ¿ok? Entonces usted me levanta la mano, yo le doy el pase si quiere hacer una pregunta, y para que así quede registrada. Hermano Inti le pasa el micrófono y estamos ahí. Entonces, mis hermanos, los animo a que, esto diría lo he hecho al principio, pero como llegamos tan así que lo tenía aquí en mi mente, pero después cuando estaba hablando dije, se me ponía que no lo dijiste, pero lo voy a decir ahora igual. El objetivo de esto, ¿cierto?, es que podamos conversar ahora en este tiempo. Hoy día fue un poquito más loca la clase, perdimos minutos que podíamos haber acabado a eso. El objetivo de este curso no es, o de esta instancia, más que curso, esta instancia es que podamos aprender y edificarnos los unos a los otros, ¿ok? Pero ¿qué quiero decirle? Es que no es esta instancia, ¿sí? ¿Qué no es esta instancia? ¿Qué no es esta instancia? ¿Sí? Esta instancia no es una instancia donde yo voy a resolver todas mis dudas. ¿Sí? Punto uno. Segundo, van a siempre quedar cierto algunas cosas que a lo mejor yo no voy a tener la respuesta, quizás la puede tener uno de ustedes la respuesta, ¿por qué no? Pero no vamos a escuchar todas las respuestas que queremos, al menos en este día. Si hay alguna que no sabemos, podemos investigarla. Gracias a Dios Él ha puesto personas eruditas que estudian y han dedicado décadas de sus vidas a estudiar las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, esto no es una instancia en donde como hermanos tengamos que entrar en diferencias. Primero tenemos que poner sobre la mesa que somos hermanos. Todos nosotros somos hermanos en Cristo, y pueden haber diferencias en alguna posición teológica, en algún pensamiento, en algún argumento, pero seguimos siendo hermanos en Cristo, y Cristo está primero que sobre todas las cosas. Entonces, ¿podemos tener diferencias? Sí. ¿Podemos pensar distinto? Sí. ¿Sí? Pero tenemos que estar de acuerdo siempre en el core, en lo medular del Evangelio, que está en las Escrituras. ¿Okay? Eso para que lo tengamos en mente, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué otra cosa no es esta instancia? Un lugar para que usted se vaya sin decir lo que tenía que decir en cuanto a una pregunta. Si usted tiene una pregunta, que yo nunca había escuchado eso, yo le iba a preguntar al hermano, pero me dio pena decirle, ¿cómo va a estar molestando? No, la idea es que lo hagamos, ¿ok? Y les quiero decir que traigan sus cuadernos, tomen notas. Les pido perdón, no lo había impreso antes, eso fue error de mi parte. Tenía un pequeño librillo que vamos desarrollando a esa clase para que ustedes vayan anotando, pero no lo alcancé a imprimir, ¿ok? Entonces les pido disculpas, pido perdón, y la próxima semana sí les traigo el de la primera clase y el de la segunda para que ustedes vayan también guardándolo. Entonces, dicho eso, traigan un folder o algo, o si ustedes quieren, ¿verdad? Para que los vayan guardando. Porque el día de mañana ustedes pueden volver a sus notas, pueden volver a eso, releerlo, repasarlo, ¿sí? Preguntas, consultas, votaciones. Comentar. Sí, acá la pastora quiere decir algo. No sé para qué quede ahí. En su ponencia usted decía que la Biblia es un libro de evidencias físicas, que no solamente es un libro de fe. No es a la inversa, es un libro de fe más que de evidencia física, porque hay pasajes que no pueden ser comprobados. La veracidad de estos relatos. Entonces, ¿cómo podemos sostener que la Biblia es, como decía usted, de evidencia física? No solamente un libro de fe. Claro que hay pasajes o situaciones que han sido comprobadas, pero hay muchas que no. Entonces, pienso, es más un libro de fe que de evidencia física. Ok. Sí. Buena pregunta, gracias por hacer la pregunta. Tenemos que, cuando yo digo evidencia física, me refiero que hay respaldo científico detrás, como los papiros, como las excavaciones, como por ejemplo, tenemos por ejemplo, literal,
un rollo de Isaías completo. Completo. Y la traducción es la misma que usted tiene de la Reina Valera 1960. Exactamente la misma. La misma. Y ese está datado en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando la Biblia declara en sí misma que ella es la palabra de Dios, toda suficiente, toda poderosa, porque si usted ha leído el Salmo 119, la Biblia es relatada, el Salmo 119 todos sabemos que es el más largo, ¿verdad? De la Biblia, 176 versículos, el capítulo más largo. ¿Y de qué habla? De la palabra de Dios, todo el capítulo. Habla con distintos sinónimos, los estatutos, tu ley, tus mandamientos, ¿sí? Pero es la palabra de Dios. Y en ella pone las características de Dios, que ella todo lo sabe, que escudriña los corazones, que todo lo puede. La palabra de Dios tiene los mismos atributos de Dios. Es santa, es inerrable, ¿sí? Tiene los mismos atributos de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y ella declara en sí misma que ella es la palabra de Dios. Obviamente, ¿hay un libro de fe? ¿Es un libro de fe? Claro. Claro que sí. Yo tengo que acercarme a leer la Biblia con fe. Pero esa fe es racional. Es decir, no es una fe ilógica. Es una fe racional por la cual yo, viendo las evidencias, tenemos dos grandes grupos de evidencias, que a lo mejor eso como no lo hemos llegado a esa parte, pero tenemos dos grandes grupos de evidencias. Evidencias internas y tenemos evidencias externas. Cuando hablamos de evidencias internas, estamos hablando de la Biblia misma. Por ejemplo, Pablo, ¿cierto?, está escribiendo su carta a los romanos y cita el Antiguo Testamento. Y está escribiendo, Hebreo está escribiendo su carta a los hebreos y cita lo que dijo el profeta, como en otro tiempo, y cita las escrituras hebreas. Son evidencias internas, ¿sí? Es decir, la Biblia explica la misma Biblia, por así decirlo de alguna manera. Y dice, como dijo el profeta Joel en los últimos tiempos, ya, cita las mismas escrituras. Esas son internas. Pero tenemos otras escrituras, o sea, otras evidencias que son externas, como por ejemplo las que son extrabíblicas, todas. Todas las externas son extrabíblicas, como historiadores que hacen mención, como Flavio Josefo, por ejemplo, un historiador judío, que busca, y esas son todas evidencias físicas, porque tenemos escritos de eso que dice, por ejemplo, hay una carta donde un político romano envía una carta al emperador diciendo, hey, he matado a tantos cristianos, a todos casi que los estoy matando como por doquier, pero estos que adoran a un tal Cristo, están hablando de Jesucristo, son evidencias externas físicas, no de la Biblia, que no hay que tener fe para verlas, porque es una evidencia extra bíblica. Todas las evidencias internas son más de fe, entre comillas, porque el libro en general, el libro o la colección de libros, está avalada por la arqueología, por la ciencia. Obviamente no tenemos fragmentos de todos los pasajes de la Biblia. De cada versículo no hay, mis hermanos. No hay versículo, no hay un papiro para cada versículo, no existe. Pero cada papiro que hay, más de 5.000, corroboran la veracidad de las escrituras porque ella misma declara que ella es veraz. ¿Se entiende? A eso me refiero con que es un libro de evidencia física que tiene fundamentos científicos, ¿sí?, comprobables, literal, físicos. O sea, hay tablas, hay rollos de plata, hay papiros. De hecho, en Jerusalén está puesto un rollo de Isaías completo, exhibido de Qumran. Entonces, hay evidencia física, a eso me refiero. Y nuestra fe, mis hermanos, siguiendo la misma pregunta, es una fe racional. Es una fe que tiene fundamentos. No es como que yo creo a pie junto que el Señor es el Señor. Y el Señor es el Señor. Eso no va a cambiar, es una verdad. Y yo creo así, sí, porque el Señor es el Señor y porque sí, punto. ¿Puedo creerlo así? Sí, puedo creerlo. Pero cuando leemos 1 de Pedro capítulo 3, dice que nosotros tenemos que estar listos, ¿cierto?, para dar razón de la fe que hay en nosotros. ¿Cuáles son las razones de nuestra fe? Eso es lo que queremos tratar de ir avanzando y compartiendo en lo largo del curso, de que podamos razonar lo que estamos leyendo. ¿Sí? No sé si se responde a la pregunta. ¿Así? Entonces sí, necesitamos fe para leer la Biblia, porque hay gente que lee la Biblia, conoce la Biblia, pero no la entiende, pero no transforma su vida. ¿Por qué? Porque no tiene fe, porque no tiene el Espíritu Santo.
¿Alguien? ¿Otra pregunta? Ah, ¿está apagado? Hermano, Ay. sabemos que, decía usted, explicaba que la Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Ujú. Pero mi pregunta va encaminada, nos, a- más o menos si la Biblia cronológicamente está estructurada tal como la conocemos hoy, Yep. está estructurada cronológicamente de acuerdo a cómo está ahorita Ujú. o, o no, porque hay cosas que las leemos en un libro y de repente en uno de atrás ¿Ya? ya nos había adelantado algo que venimos a leer nosotros después en otro libro. Entonces esa es mi pregunta, si está cronológicamente tal como lo conocemos hoy. Bueno, podemos hacer dos respuestas, una corta y una larga. Vamos por la corta. No, la Biblia que usted tiene hoy en sus manos no está puesta cronológicamente. ¿Sí? No, no es que la historia va de Génesis a Apocalipsis y yo voy pasando por Génesis, Éxodo, no, no pasó de esa manera. Hay una Biblia, si usted está interesado en eso, o también en algún momento lo podemos tocar, hay una Biblia cronológica. Esa Biblia sí está puesta en orden cronológico. Y entonces tenemos Job al principio, porque aparentemente Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? Pero bueno, respondiendo a su pregunta también, no. El orden que tenemos nosotros, que ya vamos a llegar a una de esas clases también, pero le puedo adelantar algo, se hizo algo que se llama el canon. Y eso se fue, que es el canon significa es una medida, es una forma de medir, una vara de medir. Todos los libros que daban esa medida fueron incorporados en la Biblia que hoy día usted tiene, pero además fueron puestas de manera didáctica. ¿Qué significa de manera didáctica? De una manera que yo pueda entenderla de mejor manera, de mejor forma. Por ejemplo, tenemos las cartas de Pablo, ¿cierto? Leemos el libro de los Hechos y ¿cuál viene primero? Romanos, ¿verdad? Esa es la primera carta que viene después del libro de los Hechos. Y vienen las cartas de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué está primero Romanos si dijimos recién que algunos dicen que fue Tesalonicenses y otros dicen que fue Gálatas la primera carta de Pablo escrita? ¿Por qué? Porque se tomaron las cartas de Pablo y se pusieron de la más grande a la más pequeña. La más larga, la que tiene más palabras, es Romanos. Y ahí fueron poniendo de esa manera. No hay algo cronológico, ¿sí se entiende? Y ahí podemos seguir dando muchos más ejemplos, pero esa es básicamente una respuesta y que también vamos a hablar un poquito sobre eso cuando lleguemos a la parte de la sesión que habla sobre las divisiones de la Biblia. Porque lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para otros, las escrituras hebreas es la Tanakh, está la Torá, que son los primeros 5, están los Ketuvim, están los Nihilim, que son distintas divisiones de los judíos, de las escrituras judías, pero para nosotros son Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, libros históricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se responde la pregunta? Sí. Les quiero adelantar un poquito aquí, por ejemplo, la siguiente clase vamos a estar hablando sobre el soplo de Dios. Vamos a estar hablando sobre, básicamente, cómo es el proceso de la inspiración de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso de inspiración, de la revelación de Dios? ¿Cuántos tipos de revelaciones hay? Revelación general, revelación particular. Vamos a estar hablando así como a grandes rasgos, le adelanto eso para que están hablando. ¿Okay? Después vamos a estar hablando sobre la confiabilidad de la Biblia. Y ahí después no les voy a seguir adelantando. Pero tenemos 8 clases que les puedo mandar los títulos si ustedes quieren para que sepan. Si alguien está interesado en leer sobre alguna cosa, también le puedo facilitar algún libro que quiera leer. Tengo hartos libros en PDF. Si alguien quiere decir, hermano, yo quiero saber más sobre esto, le podemos dar un libro específico sobre ese tema donde usted pueda leer y también lo podemos acompañar a la lectura si usted quiere, y si salen preguntas, las podemos ir también desarrollando juntos. Eso podemos hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, dejamos hasta ahí, oramos. Los copistas. Ok, ahí, espere el... Los copistas, conocidos también como escribas. Uh-huh. ¿Cree usted que dentro de esos copistas hubieron mujeres? Buena pregunta. ¿Qué pasa, mi amor? Voy a sentarse. Se llama también.
Yo creo que no, pero esa es mi creencia. ¿Sí? No tengo ninguna base ni científica, ni arqueológica, ni nada para decirlo. Ahora, si vamos un poco a filosofar y a reflexionar en eso, podríamos pensar, no era un oficio que las mujeres hacían, no era parte de la cultura donde básicamente la cultura judía no era una función que la mujer hiciera, lo que no quiere decir que en algún momento una mujer ayudó a alguien o puede haber copiado, pero no hay registro, al menos que yo sepa, no necesariamente no lo hay, ¿sí? De que hubieran copistas mujeres. ¿Por qué? Porque la cultura no le permitía a la mujer hacer ese tipo de cosas. Ahora, si usted tiene información o alguien tiene información, bien, pero al menos no conozco ningún registro, no he leído a ningún historiador hablando sobre los escribas ni los copistas que hubiesen mujeres, porque la cultura no lo permitía. La mujer no le era permitido entrar en ese tipo de actividades, lamentablemente. ¿Sí? Parte de la cultura era machista, podemos decir de alguna manera, pero más que eso era que la mujer no oficiaba ceremonias, no tenía nada que ver con la religión en ese sentido, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna información, al menos de que haya existido alguna escriba mujer. Lo que sí tengo información es que los copistas eran estrictamente maniáticos, si podemos decir de alguna manera, y hay unos copistas que se llamaban los masoréticos, y ellos crearon un sistema donde copiaban de una manera perfecta. Por eso no hay error en la Biblia. Sumaban las palabras, tenían que sumar las letras, una cantidad de números, y esa línea tenía que dar la suma que ellos sabían que esa línea daba, 523. Si daba 525, se destruía el manuscrito y se empezaba de nuevo. ¿Sí? Ya, se lo mencionaba por el mismo hecho de que por lo mismo que no hay nada escrito ni hay evidencia, no podemos descartar que hubieron copistas mujeres. Claro. Ahora bien, también en la tradición judía se dice que el niño era llevado por el padre a la edad alrededor de según los judíos, de los 9 a 11 años. Pero todo este tiempo en casa había sido instruido por madre, por su mamá. Entonces la mujer en sí tenía conocimiento también, pero que prácticamente era como que daba ciertamente la base. Claro. No es que ella no conocía del... No, claro. Su pregunta fue si bien escriba. No tengo registro. Yo lo digo, se lo mencionaba por el mismo hecho de que yo no veo a un hombre escribiendo los cantares. ¿En qué sentido? En el sentido del romanticismo, en el sentido de cómo se encuentra. Yo me encuentro difícil escribiendo ese tipo porque de... también nosotros, porque ¿verdad? hay una forma, claro. una forma en la que nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia. Importante eso. Muy buena acotación. De que cuando yo me acerco a la Biblia, yo no puedo venir con mi pensamiento, yo pienso, ¿no? Yo tengo que venir a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿No? En ese sentido, la Biblia reconoce que el Cantar de los Cantares es de Salomón, ¿sí? Y es un hombre. Ahora, porque nosotros tenemos una conciencia occidental de lo que es ser un hombre. El hombre occidental es bruto, es macho, no lloramos, no nos emocionamos, ¿sí? Tenemos una cultura en nuestra mente, una cosmovisión que nos hace ver la vida de esa manera. Pero nosotros tenemos que a ver, bueno, aquí Pablito, ¿te puedo usar ejemplo? ¿Sí? Pablito usa anteojos, bueno, Nabo también. Usa anteojos, ¿verdad? Y él ve su vida con sus anteojos, ¿verdad? Los anteojos de Pablito. Si yo le pongo los anteojos de Pablito a la hermana, probablemente o no va a ver, o se va a caer, o ¿sí? No va a ver bien. ¿Por qué? Porque él tiene un requerimiento, una forma de ver con sus anteojos. Entonces, los judíos que escribieron con sus lentes de la cosmovisión, ¿sí? Entonces ellos pensaban de otra manera. Por eso para nosotros dice, con amor entrañable. Entonces como que para nosotros a veces no tiene sentido, ¿verdad? O, por ejemplo, hombres tardos de corazón o lentos de corazón. Y bueno, le latía lento el corazón o ¿qué está diciendo? No, lo que está diciendo es que eran lentos de entender. ¿Por qué? Porque para la cultura judía el corazón era la mente. El corazón era donde se
era como la torre de control. Aquí tenemos un aeropuerto, ¿verdad? Era la torre de control, ¿sí? Entonces la torre de control era el corazón, estaba la voluntad, estaba la mente. Es para lo que nosotros es el cerebro, la mente. Pero nosotros decimos, ahora llevamos a nuestra cultura occidental, decimos nosotros, te amo con toda mi mente. ¿Decimos eso? No, yo te amo con todo mi corazón, pero el corazón es una bomba, es un músculo cardíaco que tiene 4 cámaras, que tiene 2 ventrículos, 2 aurículas. Pero uno no dice, te amo con todas las venas de mi corazón. No, uno dice, te amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque hay una cultura, y si usted le dijera a su esposa, te amo con toda mi mente, le dice, pero Esaú, ¿qué es eso? ¿Cómo vas con toda tu mente? Tienes que amarme con el corazón. ¿O no? Mi esposa me diría a mí, Camilo, ¿qué es eso? Así como toda tu mente. Pero en realidad lo que quería decir era eso. Te amo con toda mi voluntad. Porque amar es una decisión. Entonces, sí, es verdad, no hay registros. Tampoco podemos descartarlo, pero lo más plausible, sí, lo más probable en relación a la cultura era que no hubieran. Pero que si habían, ¿cuál es la diferencia? ¿Ninguna? ¿No? Sí, o sea, la Biblia no dice eso. ¿Por qué? Porque no es relevante. ¿Sí? No es relevante. Ahora, si la Biblia dice que no hay, no hay ningún registro de que la Biblia diga, sí, o hubieran copistas mujeres ni nada. Vemos cuando decimos desde ese punto de vista que no es relevante, Lo vemos en sí que no es relevante por lo mismo, porque vamos a lo mismo por nuestra cultura occidental. Ujú. Pero si nos vamos a lo espiritual, tiene que ser relevante. ¿En qué Porque sentido? en el aspecto de que Dios usa como a Él le place, Él pudo haber usado mujeres. Sí, claro. Entonces, por eso, Y por eso, te hago otra pregunta. ¿Y si no las usó? pues espiritualmente, viéndolo desde el lado espiritualmente, tenía en su voluntad, en su No usarlas. no usarlas. Exacto. Entonces, no es relevante. ¿A eso es a lo que me refiero? Que ya. no es que va a provocar una diferencia en el sentido de decir, si Dios las utilizó, gloria a Dios porque Dios las utilizó. Ahora, si Dios no las utilizó, gloria a Dios porque Dios no las utilizó. ¿Me entiendes? O sea, a eso me refiero con que no es relevante. No es que la mujer no importe, no me refiero a eso. Lo que me estoy refiriendo es que la Biblia no tiene registro, punto 1. Segundo, pero si hubiese usado a las mujeres, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Porque... por eso era mi... Ah, Era mi pregunta, ¿no? Y mi duda, pues, porque si bien es cierto, también lo vemos en general, se nos ha enseñado de esa manera, pero yo siempre he creído en la espiritualidad, la mujer es el centro. Tiene un área bien importante también en cuanto al hogar. sí, claro. Entonces, de hecho, si nos si lo vamos, vemos- si lo si lo vemos tomando el ejemplo que usted judíamente. nos dio, vamos a Pablo. Que Pablo le escribe a Timoteo, ¿cierto? Y le dice, ¿quién había instruido a Timoteo? Su madre y su abuela. Si no estamos hablando de que la mujer no tiene una relevancia, al contrario, mis hermanos, la mujer que teme al Señor edifica su hogar y cría hijos en el temor del Señor. Y la mujer tiene una preeminencia tanto como el hombre, porque no hay diferencia entre mujer y hombre, y Pablo lo escribe. No hay griego ni judío, ni libre ni esclavo, no hay gentil ni judío, ¿cierto? No hay hombre ni mujer. ¿En qué sentido? En Cristo somos todos uno. Pero lo que no quiere decir, por ejemplo, me llevo a la cultura judía, lo que acabamos de decir. Dijimos que la Biblia era un libro singular, ¿cierto? Está la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es fundacional para el Evangelio. Si no hay resurrección, vámonos para la casa. Si no hay resurrección, dice Pablo en su carta a los Corintios, que si no hay resurrección somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima, somos los pobres estúpidos, básicamente. Eso es lo que dice Pablo. O sea, somos tontos. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros creer en eso si Jesús no ha resucitado? Pero después sí dice, pero como resucitó, está. Ahora, ¿por qué toco la resurrección? Para que veamos que es fundacional. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Mujeres, en una comunidad donde la mujer no valía, porque esa es la verdad, en donde tenían que haber 2 mujeres para que hubiera un testimonio. ¿Y cuántas mujeres fueron a ver a Jesús? 2 mujeres, porque tenían que haber 2 mujeres para hacer el peso del testimonio de un hombre, según la cultura. Entonces, claramente, las mujeres son relevantes y en la Biblia están. Imagínense, las primeras no fue Pedro, no fue Juan. Ellos llegaron después. ¿Quiénes fueron las primeras? 2 mujeres.
Y si tú quieres instaurar un movimiento que tenga fuerza, solidez, en una cultura donde la mujer no vale, ¿tú pondrías 2 mujeres? No, porque es como, oye, los testigos claves son 2 mujeres. Ah, ya nada. Eso era lo que pasaba, pero Dios hace las cosas como quiere. Volviendo a la pregunta, no hay diferencia entre hombre y mujer, son importantes. Las mujeres, mis hermanos, tanto como los varones, son relevantes. Sin embargo, no quiero dejar de decir esto para los varones. El varón, el padre es el responsable de la crianza de los hijos en cuanto al temor al Señor. Y eso lo digo yo, lo dice la Biblia. El hombre es el responsable de que en su hogar haya temor a Dios. La mujer también, pero el responsable ante Dios va a ser el varón. Así que varones, ya lo saben. Y aquellos que van a tener hijos también, ya lo saben. Bien, hermanos, ya estamos pasados en el tiempo. Si tiene alguna pregunta que le quedó por ahí en el tintero, puede mandarla. La última y nos vamos. Espera. Ahí está el registro. Por respeto. En parte de la Biblia, Ahí está. parte de la Biblia, que la estamos leyendo con mi señora, dice que Dios, cuando tenía que perdonar, perdonaba, pero habían consecuencias, siempre hubieron consecuencias. Eso, quería saber si era verdad. Tenemos que nosotros entender que Dios tiene muchos atributos. Tenemos que entender que los atributos de Dios son permeables. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es santo, ¿sí? De hecho, el atributo que más se resalta en la Biblia es la santidad de Dios. Él no dice que es bueno, que es fuerte. Es santo. Y no es que Dios sea 3 veces santo, porque no puede ser 3 veces santo. En el hebreísmo no había una palabra superlativa que nosotros tenemos que es lo máximo, así como lo más grande, nosotros decimos santísimo, ¿sí? Es como santísimo, no hay algo nada más santo que eso. Esa palabra no existía. Y ellos, para darle énfasis, era santo. O sea, lo máximo que podía ser de santo, ¿sí? Okay. Entonces, Él es santamente justo. Él es buenamente santo. Él es amorosamente misericordioso y santamente amoroso. ¿Se entiende? Como enredado, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que todos los atributos de Dios se entrelazan, porque son parte de su naturaleza. Entonces, cuando Dios tenía que dar su juicio, era su juicio, porque Él era justo. Por eso la cruz de Cristo, mis hermanos, cumple todos los, satisface todos los atributos de Dios. Su amor está completo en la cruz. Su misericordia está completa en la cruz, porque el que era inocente murió por los pecadores, usted y por mí. Pero el pecado tuvo su pago, es Jesucristo. Su justicia fue llena. Por eso Dios siempre en la Biblia hace las formas para que todos sus atributos estén. Por eso la gente que recibía castigo era justo de parte de Dios hacerlo. Solo Él lo puede hacer, entender y hacer. Pero no hay nada en la Biblia que vaya en contra de los atributos de Dios. Y incluso hoy nosotros, hermanos, ¿tenemos perdón de pecados? Sí. Pero vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado, aunque Dios nos haya perdonado. Si yo, por ejemplo, voy y me robo un banco, y me robo, no sé, $1 millón, y me meten a la cárcel, y yo me arrepiento, Dios me perdona, pero los 20 años en cárcel me los voy a tener que estar ahí, ¿sí? O si yo asesino a alguien, ¿Dios me va a perdonar? ¿Me puede perdonar? Sí, porque Cristo pagó en su cruz, ¿verdad? Pero me van a meter a la cárcel y voy a morir en la cárcel porque es parte de la consecuencia de mi pecado, aunque yo sea salvo y haya sido perdonado por el Señor. ¿Se entiende? Por eso las consecuencias de la Biblia siempre están. ¿Ok? Bien, mis hermanos, oramos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tus bondades. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestro hogar, Señor. Y que, Padre amado, tengas misericordia de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres el centro de todas las cosas y porque tu palabra siempre nos enseña, nos ilumina, Señor. Padre, ayuda a que nuestra mente pueda digerir estas cosas, que cada uno de nosotros, yo el primero, Señor, pueda seguir avanzando, aprendiendo,
meditando en tu palabra, en lo extraordinaria que es, en lo maravillosa que es, en lo sin igual que ella es, Señor. Ayúdanos, danos las fuerzas y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que los bendiga de regreso a sus hogares y que la semana puedan seguir avanzando, Señor. Y pon en ellos, Padre amado, así como en mí, en cada uno de nosotros, Señor, el deseo ardiente, como los caminantes de Maús, que cuando tú nos abres las Escrituras, nuestros corazones ardan, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.